Bienvenidos a Criptos con Mike. En el vídeo de hoy hablaremos de una narrativa que creo que puede tener mucho potencial para este mercado alcista. Y es que, como os comentaba en el vídeo anterior del canal, me fijé en esta publicación de CryptoStream, donde hablaba de las dos narrativas que más crecimiento habían tenido los últimos 7 días. Entre ellos estaban las meme coins y también la inteligencia artificial. Dentro de las meme coins, como ya estuvimos comentando, en mi opinión, una narrativa que podría tener mucho potencial sería meme coins de gatos, por todo lo que os expliqué en aquel vídeo. Y la otra narrativa sería la de inteligencia artificial, que es la que vamos a hablar en este vídeo de hoy, pero concretamente en proyectos de inteligencia artificial de infraestructura. Así que vamos a ello. Y es que hace poco teníamos la noticia de que Grayscale, que es una empresa muy importante, había lanzado un nuevo fondo de inversión en inteligencia artificial descentralizada, concretamente en inteligencia artificial del sector de la blockchain. Nos comenta que dentro de esta cesta de inversión se incluyen proyectos como BitTensorTao, que hemos comentado muchísimas veces en el canal, Filecoin, Livepeer, Near y Render. BitTensor y Render, que son los dos proyectos que más hemos comentado en este canal y que son más nuevos y por tanto les veo más potencial que por ejemplo a Near o por ejemplo a Filecoin, son dos proyectos que se dedican a infraestructura descentralizada. En el caso de BitTensor lo que da es una infraestructura de poder computacional descentralizado para que se puedan entrenar a inteligencias artificiales. En el caso de Render se crea una infraestructura descentralizada de renderización, que la renderización, como ya estuve explicando anteriormente, tanto sirve para inteligencia artificial como sirve también para videojuegos, como para vídeos, tiene muchísimas utilidades. Pero lo interesante de estos proyectos, tanto de BitTensor como de Render y los otros que vamos a comentar ahora, es que crean una infraestructura descentralizada. Y esto es especialmente interesante porque los sectores a los que se dedican, tanto la renderización como el poder de cómputo, son sectores muy caros y muy demandados para la inteligencia artificial. Normalmente son sectores que tienen costes de electricidad muy caros y no solo de electricidad, sino también costes de hardware muy caros, porque para renderizar, para poder entrenar inteligencias artificiales, necesitas un poder de cómputo que es muy caro y muy difícil de conseguir. Por lo tanto, si quieres que la inteligencia artificial te sea rentable, necesitas poder descentralizar y por lo tanto que te sea muchísimo más barato. Antes de pasar al análisis más profundo, quiero comentar un poco en general por qué creo que la inteligencia artificial podría ser una narrativa de este mercado alcista. Y es que hemos visto cómo a través del tema de ChatGPT, de la empresa de OpenAI, ha habido una explosión de la inteligencia artificial. Una explosión tanto a nivel usuarios, es decir, ChatGPT hizo un récord de usuarios en menos tiempo a nivel histórico. Y además vemos como cada vez hay más interés por parte del mundo tradicional en la competición por la inteligencia artificial. Tenemos el caso, por ejemplo, de Elon Musk con sus empresas. Tenemos el caso de Google, el caso de Microsoft. Incluso redes sociales ya están empezando a implementar inteligencia artificial y a desarrollar sus propias inteligencias artificiales. Y no solo en el mundo tradicional, sino que estamos viendo como en Web3, en el tema de la blockchain, estamos viendo proyectos de inteligencia artificial que empiezan a recaudar grandes financiaciones. Por ejemplo, tenemos Sentient, que hace muy poco recaudó 85 millones por parte de fondos de inversión. Y además estamos viendo cómo han salido en los últimos meses y en los últimos 2 años muchísimos proyectos de inteligencia artificial. Y además son proyectos que ya tienen capitalizaciones de mercado muy altas. Por ejemplo, Artificial Super Intelligence, que lo vamos a comentar próximamente, ya tiene casi 4.000 millones de capitalización de mercado. Render con casi 3 millones. Pero, por ejemplo, tenemos BitTensor, un proyecto muy nuevo que salió hace un poco más de un año, que tiene ya 2,4 mil millones de capitalización de mercado. Vemos cómo la inteligencia artificial está entrando muy fuerte dentro del sector de las criptomonedas. Pues bien, vamos a ver qué tienen en común todos estos proyectos, menos el de Livepeer, porque lo quiero analizar mejor, porque no lo conozco. Vamos a ver tanto BitTensor, Filecoin, Near y Render. Tanto los proyectos de Near Protocol como el proyecto de Filecoin, que son dos proyectos antiguos y por eso les veo menos potencial. Sabéis que en general me gustan los proyectos más recientes porque tienen menos holders que estén esperando para vender, porque son proyectos más nuevos y que normalmente llaman más la atención. Pero bien, son dos proyectos que se centran en el tema de almacenamiento de información. ¿Y esto por qué es importante para inteligencia artificial? Porque para poder entrenar modelos de inteligencia artificial necesitas poder almacenar información, porque los modelos de inteligencia artificial necesitan gran cantidad de información para poder ser precisos. Y el almacenamiento de información también es caro. Y es por eso que la infraestructura que dan proyectos como Near o Filecoin son tan importantes para este fondo de inversión. Porque lo que están invirtiendo es en infraestructura. No están invirtiendo en un ChatGPT, en el nuevo ChatGPT de las criptomonedas. En el fondo lo que están invirtiendo es en la infraestructura, porque lo interesante de esto es que para ellos no es tan importante que esto sea de criptomonedas, sino lo importante para ellos es que sea descentralizado. Que al ser descentralizado sea más barato y puedan ellos crear sus herramientas de inteligencia artificial de una forma más óptima. Por lo tanto, para ellos, que sea blockchain es interesante porque les sirve para poder utilizarlo
para lo que ellos quieran crear, no en sí mismo porque sea blockchain. Por lo tanto, tanto NEAR como Filecoin es interesante para ellos porque es infraestructura descentralizada mucho más óptima para sus objetivos. Después tendríamos el caso de Render, como os he comentado, renderización, que sirve para inteligencia artificial, sirve para videojuegos, sirve para vídeos, y lo mismo, lo que ellos en el fondo quieren es la infraestructura que se está creando de forma descentralizada gracias a la blockchain. Lo que quiero decir con esto es que ellos realmente no invierten en Render o en Filecoin o no invierten en BitTensor por los proyectos blockchain que se puedan crear con estos proyectos, sino por lo que se puede crear gracias a estos proyectos blockchain en el mundo tradicional. Por ejemplo, ellos no se han fijado en BitTensor porque puedas crear inteligencias artificiales aplicadas a la blockchain. Se han fijado en BitTensor porque te da una infraestructura de inteligencia artificial muy óptima para poder crear inteligencias artificiales en general, sean o no blockchain. Por lo tanto, lo que estamos viendo es un patrón claro. Están buscando proyectos de infraestructura de inteligencia artificial que les haga mucho más fácil y mucho más económico poder crear inteligencias artificiales o herramientas de inteligencia artificial. Por lo tanto, lo que podemos ver es que hay un interés por la inteligencia artificial, no solo un interés dentro de las criptomonedas, sino en la vida diaria. Podéis preguntar a la gente está interesada en general en la inteligencia artificial, por lo tanto, cuando esa gente puede ser que entre en el futuro en las criptomonedas, la inteligencia artificial podría ser una narrativa muy probable. Además, muchas personas ya empiezan a incorporar la inteligencia artificial en su vida diaria y, por lo tanto, el interés va creciendo y creciendo dentro de este sector. Además, vemos como grandes empresas están metidas dentro de la inteligencia artificial y lo más interesante desde mi punto de vista de esto de Grayscale es, uno, que están dedicando cientos y miles de millones en inteligencia artificial, que están interesados en la inteligencia artificial aplicada dentro del sector de la blockchain, pero es que además nos dan pistas de aquello que consideran más útil. No están considerando lo más útil el próximo ChatGPT de las criptomonedas, están considerando lo más útil aquello que se pueda aplicar a todos los sectores, sean o no blockchain, es decir, a la infraestructura. Eso es a lo que más valor le están dando, porque permite impulsar de una forma más óptima la inteligencia artificial. Por lo tanto, con estas pistas podemos ver algunos proyectos que podrían tener potencial, como los que estamos viendo aquí, en mi opinión, con especial interés en Render y especial interés en BitTensor, pero también nos está dando pistas de otros proyectos que, aunque no estén en esta lista, podrían ser proyectos interesantes, porque podemos ver cómo los fondos de inversión están fijándose en ese tipo de proyectos. Por ejemplo, ¿qué otro proyecto podría cumplir estas características? Por ejemplo, el proyecto de Netmind Token, que lo hemos comentado también en el canal, que es un proyecto más complejo, que tiene más cosas, también crea avatares, también tiene inteligencias artificiales aplicadas a otros sectores, pero lo principal a lo que se dedica el proyecto de Netmind es las GPUs descentralizadas, para poder crear inteligencias artificiales, es decir, está dando infraestructura descentralizada de GPUs para poder entrenar y crear inteligencias artificiales. Por lo tanto, podemos ver que es un proyecto que, teniendo una capitalización de mercado mucho más baja, de 125 millones, en comparación a los proyectos que hemos visto, que van ya en 2.000 millones, en 2.700 millones, 2.400 millones, podemos ver que es un proyecto que tiene una capitalización mucho más baja y que también se dedica a este sector de infraestructura descentralizada de inteligencia artificial. Por lo tanto, podemos ver que es un tipo de proyecto al que los fondos de inversión les podría llegar a interesar y por lo tanto podría darle potencial al proyecto de NMT. Así que no solo debemos fijarnos en aquellos proyectos que hemos visto ya que tienen interés, que serían estos proyectos de aquí, sino también pensar más allá aquellos proyectos que podrían llegar a ser interesantes para los fondos de inversión o para las empresas para poder utilizarlos ellos mismos en la generación de inteligencias artificiales. Por ejemplo, en el caso de NMT, como ya vimos en varios vídeos, el equipo es un equipo que está muy vinculado al mundo tradicional, con mucha experiencia en inteligencia artificial, y que hace apenas unos meses la empresa de Nvidia, que es la empresa más importante de inteligencia artificial a nivel mundial, estuvieron en sus oficinas. Por lo tanto, eso nos da indicios de que tienen muy buenos contactos y que quizá pudiera ser que en el futuro empresas del mundo tradicional utilizaran la infraestructura de Netmind para esas inteligencias artificiales. Así que con esto podemos ir más allá y buscar aquellos proyectos que cumplan estas características. No significa que un proyecto que no sea de infraestructura no lo pueda hacer bien, pero sí que vemos una clara tendencia a proyectos de infraestructura, ya sea poder de computación descentralizada, ya sea almacenamiento de información descentralizada o renderización descentralizada. Por cierto, si os interesa comprar monedas de inteligencia artificial, que sepáis que tenéis gran cantidad de monedas de inteligencia artificial en el exchange de Coinex, que es un exchange centralizado sin KYC, es decir, que no os van a pedir ningún tipo de identificación. Así que si todavía no tenéis cuenta en Coinex, os dejo el enlace tanto en la descripción como en el comentario fijado. Pues bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado el vídeo, suscribiros, dadle like, dejadme en comentarios si tenéis cualquier duda o queréis comentar algo sobre proyectos de inteligencia artificial y nos vemos en el próximo vídeo.